tener la conferencia con el título Los servicios bibliotecarios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta ocasión la ponente, su nombre es Diana Castañeda Ponce. Comenzaré por leerles una semblanza curricular. Ella es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de especialización judicial en el entonces Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial de la Federación en 1994. Cuenta con 2 diplomados, Derecho Constitucional y Amparo en 2011 y en Introducción a la Función Jurisdiccional de junio de 2006 a febrero de 2007, ambos por el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. Asistió al curso general de Información y Documentación Jurídica impartido por el Consejo General del Poder Judicial Español en 2001. Es egresada del programa de Dirección D1 por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, el IPADE, en octubre de 2003 a junio de 2004. Asistió a reuniones del Consejo Internacional de Archivos, lo que se ICA, en 2007 y 2013, ante el cual es alto tribunal es miembro. Fue técnico académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, secretaria técnica del Seminario Judicial de la Federación, secretaria del Tribunal, secretaria de Estudio y Cuenta y coordinadora de asesores, adscrita a la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde fungió como responsable de la unidad de seguimiento y producción de discos compactos. También se desempeñó como directora general del Seminario Judicial de la Federación y como coordinadora general de compilación y sistematización de tesis de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde julio de 2003 es titular del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante su gestión en dicha área, ha llevado a cabo diversos proyectos, entre ellos, en materia de gestión del conocimiento, el diseño, desarrollo y actualización del tesauro jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conformado a partir de los acervos documentales a su cargo, la coordinación de la elaboración del tesauro iberoamericano en materia de delitos, como uno de los proyectos de la 15ª Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en 2010. En materia de doctrina jurídica y legislación, le corresponde la administración del sistema bibliotecario del Alto Tribunal, integrado por 50 bibliotecas instaladas en el Distrito Federal y en todas las entidades del país a través de las Casas de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia, así como la coordinación de los trabajos de recopilación y sistematización del ordenamiento jurídico nacional para apoyo a las funciones jurisdiccionales. En materia archivística, tiene a su cargo el programa de modernización en la coordinación, tiene a su cargo de modernización en la administración de los archivos bajo resguardo de dicho Tribunal Constitucional y en coordinación con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, le corresponde organizar los trabajos del Sistema Nacional de Archivos Judiciales. Funge como representante de los archivos del Poder Judicial de la Federación ante el Consejo Nacional de Archivos. Además, es integrante de los comités editorial de acceso a la información y protección de datos personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, con esto quiero ceder la palabra a la licenciada Diana, que nos exponga su tema. Muchas gracias a todos. En principio, bueno, por la paciencia, por el retraso propio de mi trabajo, les ofrezco una disculpa. Trataré de compensarlo en la exposición. Quiero desde luego, en principio, agradecer al maestro Orozco Tenorio la invitación que me hace para platicar con ustedes lo que es mi trabajo de todos los días. Y de antemano les comparto que me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar ante profesores y estudiantes especialistas que integran pues una importante comunidad de bibliotecónomos en México, que considero que son una parte muy importante de la sociedad desde el punto de vista cultural y social por el valioso trabajo que tienen a su cargo.
Les deseo mucho éxito a los que están estudiando y a los maestros, pues los felicito precisamente por esta labor que tienen tan encomiable de rescatar lo valioso que hay en los libros, en las revistas, en lo que es parte del diario trabajo de quienes escriben con dedicación y ahínco. Pues la Suprema Corte de Justicia tiene un sistema bibliotecario, pero en relación con las responsabilidades que le competen como máximo tribunal de la Nación, Tribunal Constitucional de México, tiene bajo su resguardo acervos muy importantes. En principio hay que decir, para tener un poco el contexto, que el Poder Judicial de la Federación está integrado por 3 órganos: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal. La Suprema Corte encabeza el Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades la Suprema Corte defender el orden establecido en la propia Constitución, mantener el equilibrio entre los distintos poderes de la Unión y digamos, a nivel de todos los ámbitos, estatal y municipal también, y a través de sus resoluciones le corresponde solucionar de manera definitiva los asuntos que son de su competencia originaria o aquellos que por su importancia y trascendencia determina resolver. En este sentido, consideramos que la Suprema Corte es el órgano terminal en materia de administración de justicia y que, por ende, sus resoluciones son inatacables. No hay un recurso que las pueda modificar. La Suprema Corte está integrada por 11 ministros y funciona en pleno o en salas. En términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte es el que reglamenta el funcionamiento del Centro de Documentación y Análisis que se lanea a mi cargo. Este centro está integrado, en términos de lo que dispone la propia Ley Orgánica, por una biblioteca central, el archivo central de la propia Suprema Corte, un archivo histórico, el archivo de los tribunales federales foráneos, un área de compilación de leyes y el archivo de actas. Además, en el reglamento interior de la propia Suprema Corte están todas las atribuciones que corresponden a este centro. ¿Qué es lo que hacemos en el Centro de Documentación y Análisis? Bueno, pues nos corresponde satisfacer las necesidades de información de los impartidores de justicia, tanto de la propia Suprema Corte, que digamos son nuestros usuarios número 1, por decirlo de alguna manera, y desde luego de todos los órganos que integran al Poder Judicial de la Federación. En este sentido nos corresponde compilar, actualizar, administrar y difundir los documentos generados por los órganos jurisdiccionales federales, es decir, los expedientes judiciales, y además toda la documentación de interés en materias jurídicas y afines, tanto de legislación como de doctrina. Específicamente en el tema que hoy nos ocupa, podemos decir que la labor primordial que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del sistema bibliotecario es brindar apoyo a la función jurisdiccional a través de la doctrina jurídica para que sea un referente en la toma de decisiones cuando tienen que resolver los asuntos que se someten a su determinación. En este sentido, no solo la doctrina pues es parte de lo que le corresponde administrar al Centro de Documentación a través del acervo bibliomerográfico, sino que también nos corresponde administrar un acervo muy completo. Nosotros consideramos que quizá el más completo a nivel nacional en materia de legislación. Tenemos un acervo integrado desde el siglo XIX con todos los periódicos oficiales de todas las entidades federativas en donde se publica la normativa y desde luego del diario oficial de la Federación. Entonces, en este sentido, estamos hablando de un acervo muy completo, además de otras herramientas que nos hemos dado a la tarea de integrar para que su consulta sea mucho más ágil en línea a través del portal de la propia Suprema Corte de Justicia. En relación con los expedientes judiciales, les comento que nos corresponde administrar un acervo de más de 140 kilómetros de documentación, que se dice así muy rápido, pero pues estoy hablando con una comunidad especializada en lo que es un acervo documental y ya podrán imaginarse lo que representa
estos 140 kilómetros de expedientes judiciales, que es una fuente primaria para la investigación. Y bueno, pues la administración de tan valioso acervo no es sencilla, sobre todo si consideramos que parte del acervo es histórico, pero la mayor parte es un acervo semiactivo. Todavía se sigue consultando por los propios órganos impartidores de justicia que los generaron. Entonces ahí tenemos un fuerte trabajo. Específicamente, todos nuestros servicios, tanto de archivo judicial como de compilación y sistematización legislativa y del sistema bibliotecario, están enfocados desde luego en principio a atender a los propios órganos impartidores de justicia, a los titulares de estos órganos, jueces, magistrados, ministros, a los secretarios proyectistas, al personal administrativo, porque bueno, también tienen tareas relacionadas con la función jurídica, y los que tienen propiamente una labor de apoyo jurídico a la función jurisdiccional. Sin embargo, a diferencia de lo que nosotros hemos percibido que puede suceder en otros países, la Suprema Corte ha dispuesto que todos sus acervos sean accesibles a la comunidad jurídica y a la sociedad en general. Entonces, todo el trabajo que nosotros realizamos en principio para servir a la función jurisdiccional está desde luego al servicio de todos y de manera gratuita. ¿Cuál es la historia del sistema bibliotecario? Bueno, en el siglo XIX, el jurista Ignacio L. Vallarta, que era magistrado, lo que hoy denominamos ministro de la Suprema Corte de Justicia, determinó que se debía integrar una biblioteca para la Suprema Corte. De ahí, en esta línea del tiempo, prácticamente nos vamos hasta 1995, en que hubo una reforma constitucional que modificó por completo la estructura y el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Fue a partir de esta reforma constitucional que en la ley orgánica se determina la creación del Centro de Documentación y Análisis que les platicaba. Entre 1868 y 1995, ¿qué pasaba con la biblioteca? Era precisamente solo una biblioteca, y prácticamente las obras que tenían era el propio Semanario Judicial de la Federación, que por acuerdo, por decreto de Benito Juárez, se determinó que debían publicarse todas las resoluciones que emitiera la Suprema Corte de Justicia. Y el ideal en aquel entonces, en la época de Juárez, es que efectivamente estas resoluciones se publicaran semanalmente. Definitivamente eso no fue posible sino hasta hace apenas unos pocos meses, en este año. Prácticamente las publicaciones del semanario llegaron a transformarse a grado de que hubo un gran periodo en donde lo que principalmente se publicaba eran tesis. Esto es una especie de resumen de los criterios más relevantes con base en los cuales se habían resuelto los asuntos que se habían analizado por los juzgadores. Y las resoluciones, que en principio era el ideal de Benito Juárez, que se publicaran semanalmente, pues sí se estuvieron publicando durante lo que nosotros conocemos de la primera a la cuarta época del Semanario Judicial de la Federación, que son épocas del siglo XIX. Estamos hablando que esta publicación se crea en 1870 por el decreto de Benito Juárez, y prácticamente hasta 1957 la Suprema Corte hizo todo un esfuerzo hasta donde su alcance lo permitía, no solo por la capacidad humana, sino particularmente por los recursos económicos, para poder publicar semanalmente sus resoluciones. Entonces, en esta biblioteca, lo que nosotros podíamos encontrar en principio, desde luego, era esta publicación de carácter oficial de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, particularmente de la Suprema Corte. Y otras obras integraban en ese tiempo el acervo, obras propias de la época, que particularmente, de acuerdo con lo que nosotros hemos podido investigar, se recibían a partir de donaciones. Era muy poco o prácticamente casi nulo el presupuesto que se podía destinar a enriquecer y a fortalecer el acervo. Esto significa que los secretarios proyectistas, jueces, magistrados y ministros tenían que allegarse por sus propios medios del material para poder estudiar los asuntos que tenían que resolver.
Con la reforma constitucional de 1994, es del 31 de diciembre del 94, y nosotros prácticamente hablamos ya de una transición a partir de febrero del 95, en mayo de ese año se publica la ley orgánica y se determina que se cree el Centro de Documentación y Análisis, y como parte del Centro de Documentación y Análisis se incorpora esta biblioteca central. Al pasar del tiempo, la labor que se va realizando en el Centro de Documentación y Análisis empieza por recuperar lo que son expedientes judiciales que por cuestiones de espacio en las entidades federativas, los propios titulares de los órganos jurisdiccionales habían dado en resguardo temporal, en una especie como de depósito, a los archivos de los estados, a los archivos generales de los estados. Y a partir de que se crea el Centro de Documentación, empieza una tarea de recuperar esos acervos, esos archivos judiciales, porque al final del día, pues, ¿quién mejor para resguardarlos que la propia Suprema Corte, que además el propio legislador le había dado la encomienda de resguardar? Entonces se empezó a llevar a cabo esta conformación de los archivos estatales, archivos, digamos, del Poder Judicial de la Federación en las entidades federativas, y se van recuperando los expedientes. Conforme los órganos jurisdiccionales, los titulares, jueces, magistrados, se van dando cuenta de que tienen ya ahí la posibilidad de acceder a los expedientes, ellos mismos empiezan a plantear otro tipo de necesidades de información. Y entonces nos dicen, bueno, si además estás compilando la normativa de todo el país, ¿por qué no me das la normativa de la entidad federativa donde estoy, además de la normativa federal? ¿Y por qué no me empiezas a dar también un poco de doctrina? Y entonces ellos empiezan a plantear estas necesidades que son recogidas en su momento por la presidencia de la Suprema Corte y la Oficialía Mayor en ese momento en turno. Ellos determinan entonces transformar estos archivos judiciales federales, determinan transformarlos para que se conviertan en lo que hoy se conoce como las casas de la cultura jurídica. Y entonces es así como el origen de las casas de la cultura jurídica realmente es un archivo judicial, esa es su esencia, y poco a poco se van enriqueciendo estos archivos con la doctrina nacional, con la legislación de todo el país, y vamos dando paso ya a la conformación de un programa mucho más amplio, que es el sistema bibliotecario. Es así como entonces a partir del 2003 se determina que debe haber en cada una de las principales ciudades de las entidades federativas una biblioteca. 2006, ya con este trabajo que nosotros veníamos realizando en la Suprema Corte y conscientes de que en otras instituciones del propio Poder Judicial de la Federación también se trabaja en materia de biblioteca, porque estamos hablando de los institutos que dependen del Consejo de la Judicatura Federal, en donde tenemos un número importante de bibliotecas en todo el país, y las bibliotecas que dependen del Tribunal Electoral, es que se determina celebrar un convenio de colaboración entre las tres instituciones que conforman el Poder Judicial de la Federación y crear la red de bibliotecas del Poder Judicial. Entonces ahí estamos hablando prácticamente de 51 bibliotecas. Hoy en la Suprema Corte hay 51 bibliotecas y más de 70 y tantas bibliotecas que juntamos entre el Instituto de la Judicatura Federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública, que tiene aproximadamente unas 70 bibliotecas, y el Tribunal Electoral y el IFECOM, que tiene una biblioteca. Todas estas bibliotecas, por la naturaleza misma de las instituciones que las van conformando, tienen la peculiaridad de contar con acervos sumamente especializados. Entonces lo que nosotros vamos viendo es, primero, cómo compartimos la posibilidad de aprovecharnos mutuamente en nuestros acervos y al mismo tiempo compartirnos en lo posible el trabajo que vienen realizando los compañeros que se encargan del proceso técnico de los documentos, ¿no? Entonces realmente ha sido un trabajo muy bonito y muy enriquecedor el de la red de bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, porque nos ha permitido efectivamente optimizar recursos y hacer cosas que no nos habíamos imaginado que podíamos lograr y que más adelante les voy a platicar. Una vez que los ministros dicen, bueno,
va a haber una biblioteca en cada una de las principales entidades federativas, hay que conformar un acervo importante. Y nosotros podemos decir que en el ámbito estatal, en el ámbito local, prácticamente las bibliotecas jurídicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ubican en las casas de la cultura jurídica de este alto tribunal, son las más importantes en la entidad en la materia jurídica. Estamos hablando que cada biblioteca puede tener más de 30.000 volúmenes de libros especializados en derecho en materia o en materias afines. Y con esto logramos nosotros alcanzar 1 millón de libros en el año 2007 distribuidos en este sistema bibliotecario. En el año 2007 también, ya conscientes de lo que implica la administración de un acervo de esta dimensión, nos damos a la tarea de revisar qué herramientas informáticas nos podrían ayudar para ese propósito. Y bueno, determinamos en su momento, ¿verdad?, los señores ministros exploraron esto y se determinó que Aleph 500 era una buena herramienta especializada que nos iba a ayudar en la administración del acervo. Así con esto empezamos a darnos cuenta también de que habíamos crecido muchísimo, porque en realidad en muy poco tiempo, estamos hablando de prácticamente menos de 4 años, ya las bibliotecas en las entidades federativas y la propia biblioteca central, más las otras bibliotecas metropolitanas, pues ya tenían un acervo muy robusto. Estamos hablando que en el Distrito Federal hay 5 bibliotecas especializadas de la Suprema Corte, una de ellas es la Biblioteca Central, y en las entidades federativas pues nos quedan 46 bibliotecas. Entonces, conscientes de esta riqueza del acervo, de que habría que administrar tanto material, estamos hablando de libros de origen nacional y extranjero, en diversos idiomas, este último. Tenemos prácticamente en nuestra base de datos registrados más de 75.000 títulos especializados, y con esta rápida historia que les platiqué de cómo se conformó el sistema bibliotecario, una de las características primordiales del acervo es que es un acervo joven, ¿no? La actualidad del acervo es uno de quizás de sus mejores atributos, y bueno, nuestros usuarios así lo refieren. Maestros que van e imparten alguna clase en algún diplomado en las casas de la cultura jurídica, de repente solicitan un libro y se sorprenden cuando se dan cuenta que efectivamente sí lo tenemos en el acervo, ¿no? Entonces, realmente esto es algo pues que se puede aquilatar sobre todo por los estudiantes, que son nuestros principales usuarios externos, una cantidad considerable. Y yo creo que para los profesores, los docentes también es una herramienta útil para su trabajo. Hoy tenemos más de 1.300.000 ejemplares integrados en el sistema bibliotecario, entre libros, revistas y material audiovisual. La Suprema Corte tiene además una biblioteca digital que se puede consultar desde su portal en internet, todo de manera gratuita. Esta biblioteca digital, por cuestión de derechos de autor, está integrada propiamente por la colección especial o histórica. Estamos hablando de aproximadamente unos 4.500 libros en la biblioteca digital, y además, respetuosos, como les digo, de la normativa en materia de derechos de autor, hemos venido incorporando a los registros de los libros el índice o tabla de contenido. Esto también con el propósito de que ante el gran volumen de material que tenemos, y si bien es cierto, hemos procurado que todas las bibliotecas, las 51 bibliotecas, en lo posible tengan un acervo homogéneo, lo cierto es que el tamaño, el espacio donde está dispuesto el acervo no es igualmente homogéneo en todos los casos. Entonces, en algunas sedes ya el acervo prácticamente ha llegado a su tope, y el préstamo que nos hacemos entre bibliotecas, más la posibilidad de acceder por la biblioteca digital a materiales para identificar el libro que efectivamente me puede ser de utilidad, aunque no lo tenga yo en el acervo, realmente para nosotros ha sido de gran utilidad. Tenemos además, el año pasado recién logramos conformar una colección de contenido infantil, especialmente enfocada para niños de nivel primaria, con pues más de 8.000 ejemplares. Esto para nosotros es muy importante porque estamos muy conscientes
de la importancia de empezar desde temprana edad a inculcar valores en los niños. Entonces, el trabajo que nosotros hemos venido realizando, sobre todo en relación con la selección del material, está enfocado a tratar temas sobre valores, derechos humanos y cuestiones de cultura general para los niños. Es así como está conformado el acervo. Además, la Suprema Corte tiene contratadas 9 bases de datos especializadas en materia jurídica y una biblioteca virtual que seguramente conocen, que es el libro, en donde tenemos pues la posibilidad de acceder a mucho material sobre ciencias sociales y específicamente en materia jurídica más de 3.000 títulos. En nuestras colecciones tenemos una colección de consulta, acervo general, folletos, desde luego no podrían faltar las publicaciones que la propia Suprema Corte de Justicia edita, una colección de tesis, publicaciones seriadas y la colección histórica especial que les comentaba, que nuestro libro más antiguo es de 1624. Pero bueno, esto es lo que el común de la gente afuera podría ver y podría llamarles la atención. Sin embargo, yo creo que dirigiéndome a ustedes, a lo mejor es interesante que les platique de fondo cómo trabajamos nosotros en el Centro de Documentación y Análisis. En principio tenemos unas reglas que nos fueron autorizadas por los señores ministros para la selección del material que se adquiere. Aquí ha sido una tarea algo intensa, sobre todo porque el trabajo al interior de la Suprema Corte es integral. Nosotros no somos los que directamente podemos comprarle al proveedor el libro. La normativa nos marca que tenemos que acudir a otro de los órganos de la Suprema Corte, que es la Dirección General de Recursos Materiales, para la compra del material. Y además coordinarnos con la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad en relación con los dineros. Entonces, todo esto ya supone de suyo una gestión compleja que en ocasiones puede llevarnos a la mejor a perder oportunidad en la compra de algún título. Afortunadamente, estas reglas contemplan la posibilidad de que cuando acudamos a alguna feria internacional o a alguna feria en donde nosotros sepamos que se presentan editoriales importantes en el ámbito jurídico, tenemos autorizado poder comprar un ejemplar en esas ferias de los títulos que nos sean de interés. Esta es, digamos, nuestra mejor oportunidad y es ahí donde nosotros seguimos insistiendo en que tenemos un acervo de actualidad muy joven. Entonces, el desarrollo de las colecciones se realiza con base en estas reglas. Tenemos también unos lineamientos para la consulta del acervo. Toda esta normativa ha sido autorizada por el comité que supervisa al Centro de Documentación y Análisis. Y bueno, los servicios pueden darse tanto, como les decía, al usuario institucional como al usuario externo. Podemos luego entonces ir actualizando nuestros acervos por compra, de conformidad con la normativa que nos rige en la Suprema Corte de Justicia, por canje, por ejemplo con la CONAPRED, tenemos un convenio de canje, por donación, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México nos va obsequiando algunos de sus títulos, nosotros les vamos comprando otros. Regularmente en esta donación pues, logramos un ejemplar y nosotros tenemos que estar atendiendo a todo el sistema bibliotecario. También tenemos desde luego por dotación de las obras que edita la Corte y las otras instituciones que integran el Poder Judicial de la Federación. Algo importante precisamente para tener un crecimiento razonable, vamos a decirlo de esta manera, del acervo, es que a partir de que logramos que todas las bibliotecas tuvieran un acervo homogéneo, estándar, digámoslo así, empezamos a ver que teníamos que variar ya el esquema de compra. Ya habíamos logrado que todas tuvieran en general un acervo común, pero era importante empezar a ver cómo se estaba aprovechando el acervo y además qué capacidad de crecimiento tenían las propias áreas de resguardo. Para nosotros fue importante empezar a analizar sobre todo el índice de litigiosidad, esto es, la cantidad de asuntos que le corresponde resolver a los órganos jurisdiccionales, en particular con cierta materia. Esta experiencia para nosotros ha sido valiosa
porque bueno, de entrada nos damos cuenta que hay materias que son muy atractivas o que se presentan muchos asuntos en los órganos jurisdiccionales. La materia penal, por ejemplo, es de los que más asuntos le corresponde conocer a los órganos jurisdiccionales. Entonces nosotros hemos procurado que en la mayoría de las bibliotecas que integran el sistema haya títulos de materia penal de actualidad. Desde luego la materia constitucional para nosotros, pues estamos hablando de que la Suprema Corte es el Tribunal Constitucional de México, entonces hay que darle prioridad a esa materia. Amparo, por naturaleza propia del juicio de amparo que le corresponde conocer a juzgados y tribunales, y hoy en día la materia de derechos humanos es de lo más importante. Entonces, en estas materias es a la que le dedicamos la mayor cantidad de los recursos y entonces de los que compramos mayor cantidad de ejemplares por título. Las otras materias que también forman parte de lo que van conociendo asociado a la especialización de las salas de la Suprema Corte son administrativa, civil y trabajo. Y tenemos otras materias afines como historia del derecho, ciencia política, teoría del Estado, en fin, en materia internacional, desde luego, derecho internacional público, privado. Y los criterios que nos rigen, aparte del índice de litigiosidad, la capacidad de espacio, sin lugar a dudas debe ser la racionalidad y la austeridad. Nosotros procuramos en todo lo posible obtener siempre los mejores precios y es ahí donde el área de recursos materiales de la Suprema Corte tiene la encomienda. Esta área le corresponde gestionar los descuentos con los proveedores de material, tanto nacionales como extranjeros. En este proceso de desarrollo de colecciones, de selección del material, tenemos que considerar desde luego también a nuestros propios usuarios. Ellos son los que también nos van marcando el ritmo de qué es lo que debemos comprar y entonces nos ponen en evidencia algunas bases de datos que tenemos contratadas en suscripción, son precisamente a solicitud de nuestros usuarios que nos hacen ver la riqueza de los contenidos y desde luego pues algo que privilegiamos mucho en el proceso de selección es el prestigio de quien escribe. El contenido de la obra para nosotros es importante porque estamos hablando que es el material que le vamos a ofrecer a los jueces, a los magistrados, a los ministros para la solución de los asuntos que la sociedad somete a su determinación. En materia de proceso técnico, lo que es la catalogación descriptiva, espero estar a la altura de ustedes para explicarles esto. Nosotros realizamos una catalogación de tercer nivel. Estamos empleando las reglas de catalogación angloamericanas, tenemos un sistema de clasificación propio, incluimos notas de contenido, en particular para obras colectivas, elaboramos resúmenes de los títulos nuevos. Todo esto lo realizan bibliotecónomos. A nivel, digamos, de material de publicaciones seriadas, hemos procurado no solamente tener catalogado el fascículo, sino el contenido de los fascículos, de los artículos de revistas. Todo esto pensando siempre en que el usuario pueda acceder a toda la información. Nosotros además, hemos tenido la oportunidad de desarrollar lo que nosotros consideramos en México el primer tesauro jurídico, de acuerdo con la investigación que nosotros hicimos, y esto lo digo porque pues hoy fui parte, digamos, del personal académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la universidad, donde tuvimos nuestro primer intento de hacer un tesauro. Bueno, pues me da mucho gusto poder decir que en la Suprema Corte se tiene el primer tesauro jurídico en México. Hoy estamos trabajando incluso para poder compartir este tesauro con todos los centros de documentación especializados en materia jurídica, en una versión en donde nos vamos a enfocar a las principales materias del derecho y que estamos trabajando ahora en conjunto con el instituto. Digamos, nosotros en el Centro de Documentación y Análisis hicimos el tesauro, la selección de los descriptores, hemos realizado el señalamiento de algunos conceptos para no hablar propiamente de definiciones de los términos que nosotros consideramos más representativos de las materias, y la idea es que
en este año podamos publicar en un disco compacto este tesauro, y prácticamente la instrucción del señor ministro presidente Juan Silva Mesa es que se obsequie a toda biblioteca jurídica o especializada en ciencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto es algo que a nosotros nos llena de mucho orgullo, porque es un trabajo intenso. No ha sido fácil. Mis compañeros y yo tuvimos que estudiar sobre cómo integrar el tesauro, ¿no? Prepararnos para ello, tomar en cuenta estándares internacionales, en fin. Entonces creo que es algo valioso y está para compartirse con todos. El tesauro lo empezamos a hacer precisamente a partir del acervo bibliográfico. Poco a poco le hemos ido incorporando descriptores propios de la Administración de Justicia, y el siguiente paso será utilizarlo ya en la clasificación temática de los ordenamientos jurídicos. Estamos trabajando todo esto al mismo tiempo, son varias áreas en el Centro de Documentación, y estamos trabajando en coordinación con el área de tecnologías de la información de la Corte para tener distintos sistemas de cómputo. Tenemos ya hoy una nueva herramienta en materia para el ámbito de la legislación, y queremos incorporar ya también ahí el tesauro. Entonces estamos hablando que el tesauro abarca hoy 43 materias en 34 plantillas. Tenemos una herramienta especializada para la administración del tesauro, que es Ontology Manager. No les estoy haciendo publicidad a ninguna de ellas, ni a LEV ni a esta. Es, digamos, lo que nosotros en nuestra experiencia consideramos que era de mayor provecho y que nos iba a ayudar a facilitarnos el trabajo. Y tenemos en el tesauro más de 18,000 términos autorizados. Pues como ven, es un trabajo de 8 años. Hoy ustedes lo pueden consultar a través de nuestro catálogo público en línea, de nuestro OPAC, de una manera, digamos, esquemática propia de este tipo de herramientas. Y lo que pretendemos ahora con el disco compacto que vamos a publicar es que puedan ustedes tener una visión mucho más clara de cómo está integrada la arborescencia de todos nuestros descriptores, ¿no? Entonces, en ese sentido, las 12 materias que vamos a publicar en el tesauro, es una anterior, o falta. Las 12 materias que vamos a publicar son Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Amparo, Procesal, Civil, Electoral, Internacional, Mercantil, Derecho del Trabajo, Derecho Penal, Administrativo y Financiero. Son aquellas materias en el ámbito jurídico que nosotros consideramos de mayor utilidad y que podrían ser bien aprovechadas en cualquier centro de información. En relación con la clasificación propiamente, la asignatura topográfica se realiza con base, como les decía hace rato, en un sistema de clasificación local alfanumérico. Debo mencionar que tomamos de origen como referente el sistema del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y poco a poco, bueno, lo fuimos adaptando a las necesidades de la Suprema Corte de Justicia. Además, hemos incorporado a la clasificación también la clasificación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Entonces, hacemos una doble clasificación. Con esto último, bueno, tenemos también desde luego la tabla Cotter, y con esto tenemos nosotros la posibilidad de compartir con otras bibliotecas nuestros registros catalográficos, porque nos estamos apoyando en el formato MAC 21 también. La clasificación la realizan tanto abogados como bibliotecólogos o bibliotecólogos. Con esta clasificación que hacemos, tomando en cuenta el sistema de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, hemos empezado nosotros ya a dar de alta a través de un catálogo mundial en línea, que es el OCLC Online Computer Library Center Incorporated. Nosotros tenemos la posibilidad ya de compartir nuestros registros bibliográficos en particular, con este catálogo mundial, lo que nos permite también enterarnos de las novedades que en materia jurídica haya en otras bibliotecas y aprovechar el trabajo de catalogación que han hecho otros bibliotecólogos o abogados. Nosotros empezamos con este trabajo a partir del año 2012.
y ello nos ha permitido ya dar de alta o compartir en este catálogo mundial aproximadamente unos 5.800 registros. En cada uno de nuestros centros de consulta, el servicio que brindamos de manera presencial incluye desde luego la orientación sobre cómo utilizar el catálogo público en línea, cómo consultar en general el acervo, que les damos desde luego a nuestros usuarios la oportunidad de que nos soliciten materiales que estén en otras bibliotecas. Les enseñamos cómo utilizar las bases de datos especializadas que se tienen contratadas. Les brindamos desde luego siempre la posibilidad del boletín de novedades bibliotecográficas. Les elaboramos bibliografías especializadas cuando llegan y nos dan meramente un tema en general. Bueno, pues nosotros tratamos siempre de orientarlo para ir ayudando al usuario a que delimite mejor su consulta. Tenemos un sistema de tiflotecnología, equipo de tiflotecnología, que nos permite transliterar o traducir al lenguaje braille todos los textos que pudieran llegar a solicitarnos personas que tienen alguna discapacidad visual, ya sea que son débiles visuales o invidentes. Entonces, a petición de nuestros usuarios, en ese caso, se les hace la transliteración y luego se imprime en lenguaje braille. Hay obviamente un servicio de fotocopiado, ese sí tiene un costo que yo considero no es excesivo. Y bueno, algo que nos ha gustado mucho en la Corte, en la Biblioteca Central o en las bibliotecas de las entidades federativas son nuestras actividades de extensión cultural, que les platicaré más adelante. En relación con la biblioteca digital, bueno, ¿qué es lo que puede nuestro usuario consultar a través del portal de la Suprema Corte en Internet? Al acceder a lo que es la Liga de Biblioteca Digital y Sistema Bibliotecario, va a poder consultar el OPAC, va a poder consultar la biblioteca digital, el boletín de novedades, todas las bases de datos especializadas en línea, salvo aquellas que por efecto del tipo de contratación tengan que acudir de manera presencial a consultarlas, pero hay otras que se pueden consultar en línea, y la biblioteca virtual o el libro. Aquí les mostramos una pantalla de cómo se ve nuestro portal para que nos puedan identificar, www.supremacorte.gov.mx. Y bueno, pues esto es, digamos, una imagen de cómo está la página del sistema bibliotecario de la Suprema Corte. En la siguiente les ilustramos un poco cuáles son las bases de datos que tenemos especializadas: Westlaw, LegalTrack, Criminal Justice, LexisNexis, en fin, ¿no? Aquí algo importante que yo creo que en este sentido, en relación con las bases de datos, debiera yo compartirles, es el tema del idioma. Esto es algo que nosotros procuramos cuidar con nuestros usuarios cuando llegan a la biblioteca, porque la mayoría de las bases de datos están en inglés. Son pocas las bases de datos especializadas en español. Y cuando llega algún usuario que no domina el idioma, procuramos, pues, aunque sea de manera, digamos, rudimentaria, entre comillas, apoyarlos con los traductores de acceso libre de Internet para que ellos puedan, de alguna manera, pues, aprovechar la información. Eso es algo que se tiene que considerar. Pero bueno, nosotros estamos partiendo también del supuesto de que atendemos a una comunidad especializada, en donde además hoy por hoy los planes de estudio de muchas escuelas ya incluyen el idioma inglés como parte de su matrícula, de su plan de estudios, ¿no? Como ven, el Centro de Documentación tiene una riqueza de acervos, ¿no? Estamos hablando de los expedientes, estamos hablando de la legislación, estamos hablando de la doctrina, y hemos buscado la manera nosotros también de facilitarle a nuestros usuarios, sobre todo conforme vamos viendo que hay temas de mayor interés en la sociedad. Hemos venido generando sistemas de consulta especializados. Estos sistemas combinan la parte del expediente judicial, la parte de la jurisprudencia que emite la Corte y los tribunales colegiados de circuito, la legislación y la doctrina. Y nosotros nos damos, pues, a la tarea
de hacer una investigación con las áreas del Centro de Documentación y Análisis enfocadas a investigación jurídica, y hemos ido diseñando algunos sistemas. Por ejemplo, en materia electoral, lo publicamos precisamente en el marco de las elecciones presidenciales que recién pasaron, ¿verdad? También en materia de protección al medio ambiente, hoy el tema de ecología es un tema importante para todos. En materia penal, en un sistema sobre la reforma penal que estamos en transición. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando para este año un sistema sobre comercio exterior. En las labores de extensión cultural que les decía que nos han gustado mucho, nos ha gustado porque en realidad nos han permitido tener otro tipo de contacto y de convivencia con nuestros usuarios. Y en particular nos hemos dado cuenta que a lo mejor quienes acuden no necesariamente son los de la comunidad jurídica. Nos hemos encontrado que nos acompañan sociólogos, historiadores, ¿no? Y gente que no está involucrada en realidad a veces con ninguna de las actividades profesionales, pero que lo toma como una verdadera actividad de formación cultural. Entonces, conscientes de la labor que debe cumplir toda biblioteca de fomentar el hábito de la lectura, nosotros incorporamos lo que son los círculos de lectura. En estos círculos lo que hemos organizado es en ocasiones lecturas dramatizadas, combinadas con la proyección de alguna película. Invitamos igual a un sociólogo que a un doctor de derecho, a un historiador de derecho, y las obras que se leen son obras de la literatura universal. Sí, estamos hablando que el último círculo de lectura, por ejemplo, estuvo enfocado a El Mercader de Venecia, de William Shakespeare, a los 200 años a los 400 años de su nacimiento. Entonces, en realidad ha sido algo muy bonito porque procuramos tomar una obra de la literatura universal platicada por especialistas desde su perspectiva, en donde nos hacen ver, por ejemplo, como en el caso del Mercader de Venecia, nos plantearon temas relacionados con derechos humanos, con racismo, igual con temas de carácter mercantil, ¿no? Entonces, es una forma diferente de ver un libro, de tener oportunidad de compartirlo, y además de sentarnos, quizá no con el concepto tradicional de voy todos los jueves y voy leyendo un capítulo del libro y lo comento, sino que procuramos que sea una obra más o menos conocida, o platicamos previamente con quien va a moderar el círculo y le decimos qué capítulo quiere comentar. Entonces a las personas que se inscriben al círculo como asistentes les repartimos el material con anterioridad, y la verdad es que nos ha dado una satisfacción muy grande porque vemos cómo la gente se involucra en temas que no les son tan propios a veces, porque no necesariamente, como les digo, son de su especialidad, pero tienen la oportunidad de compartirnos una visión diferente, y eso ha sido para nosotros muy enriquecedor. Para la comunidad infantil hemos tenido la oportunidad ya de organizar horas de cuento, y nos hemos coordinado con el CONACULTA, que tiene un programa que se denomina Alas y Raíces, y ellos nos han mandado a una persona especialmente enfocada a platicar el cuento. Entonces, ustedes vieran que los niños que acuden a una biblioteca, que a lo mejor cualquiera diría, híjole, la solemnidad de la Suprema Corte, y llegan los niños y entran a la biblioteca y nos inyectan una energía propia de ellos, en donde obviamente pues la persona que está conduciendo la lectura los hace involucrarse y los empieza a llevar a la comprensión de estos temas que les comentaba yo, de los derechos humanos, del respeto, de la no discriminación, etcétera, etcétera. Ha sido verdaderamente muy enriquecedor. Otra parte que nosotros hemos procurado fomentar es el acercarnos a personas que quizá no se imaginarían que en la Suprema Corte puedan encontrar algo para ellos, y es en particular a las personas que tienen alguna discapacidad visual. En este sentido, no solamente estamos dispuestos a poder compartirles el acervo, sino que hemos procurado que nuestros usuarios, que no necesariamente tienen estos padecimientos, conozcan y nos vayamos haciendo sensibles, vamos a decirlo de esta manera,
a lo que tiene que enfrentar una persona que tiene una discapacidad visual, y cómo esto obviamente para la formación de quienes tienen que atender al público usuario es importante, porque les brinda herramientas para poder tratarlos de la mejor manera. A nosotros en lo personal, yo les puedo decir que me ha permitido concientizar la importancia de saber tratarlos, porque en principio a lo mejor es una discapacidad sensorial, pero no es una discapacidad intelectual, y nosotros tenemos que estar a la altura de quienes llegan a consultarnos y que realmente podamos nosotros compartirles todo el saber que está en el acervo. Yo creo que esto es muy importante para nosotros. Entonces, bueno, pues en estas sesiones nosotros nos hemos venido enterando de cómo ven los que tienen una debilidad visual, cuando alcanzan a ver un poco, y entonces saber nosotros cómo podemos apoyarlos y qué recursos debemos incorporar a nuestras herramientas para que al llegar un usuario nosotros podamos brindarle la consulta del acervo. Hemos tenido, para cerrar con esto, un programa de difusión importante, porque, insisto, la gente no va tan seguido ya a las bibliotecas, nos está ganando internet, y realmente no todo está en internet, y si consideramos que a veces en internet el material que se publica no necesariamente es del todo confiable, nosotros tenemos que apostarle a cómo hacer que la gente acuda a la biblioteca y sobre todo consulte fuentes serias que realmente formen su conocimiento. Entonces, bueno, pues participamos en cuanta publicación nos dan oportunidad. Desde luego empezamos por las propias publicaciones de la Corte, el programa de radio de la Corte, las ferias de libros. Procuramos poner un stand en donde la gente se sorprende, ¿verdad?, porque llegan a comprar a la feria y lo que nosotros les ofrecemos es un servicio gratuito. Entonces eso nos ha llegado de muchos usuarios. Y lo que les comentaba de la red de bibliotecas es que hemos tenido oportunidad no solo de compartir esfuerzos, sino que a través del personal que integra la red y que está particularmente especializado en biblioteconomía o bibliotecología, hemos tenido incluso la oportunidad de darles cursos de capacitación en línea. Nos hemos atrevido, así lo digo, ¿verdad?, nos hemos atrevido a dar un curso en línea sobre introducción a la bibliotecología enfocado a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Y la verdad es que cuando empezamos en la primera edición del curso, pensamos que no iban a inscribirse muchos y nos sorprendimos porque fueron más de 100 personas que están enfocadas a la administración de justicia, pero que quieren conocer las bases de la bibliotecología, ¿no? Entonces, realmente fue muy satisfactorio. De este curso ya llevamos 2 ediciones. Y también hemos dado un curso sobre desarrollo de habilidades informativas. Tenemos un portal de la red de bibliotecas, en donde pueden ustedes acudir, y la idea es que a partir de este portal accedan efectivamente a las 127 bibliotecas que conforman la red que tiene el Poder Judicial de la Federación. Y bueno, obviamente como un centro de documentación no podía faltar la parte de la investigación. Tenemos un área de investigación jurídica y de investigación histórico-documental. Hemos publicado varias obras apoyadas desde luego en las fuentes directas que tenemos en los acervos, y la idea de todo esto pues es que más adelante esperemos que nos puedan reconocer como un proveedor confiable de los acervos documentales que tenemos a nuestro resguardo, y que en el ámbito jurisdiccional nos vean como un apoyo fundamental para el desarrollo de la labor que se realiza para administrar justicia. Nuestro lema es conservar para difundir, estamos enfocados a ello, y pues no me resta más que agradecer la paciencia, y espero haber sido suficientemente clara en mi exposición. Muchas gracias a todos. Gracias, licenciada Diana. Si tiene público alguna pregunta que realizar a la licenciada, adelante, por favor.
Sí. Buenas tardes. Oiga, una pregunta, licenciada Castañeda, bueno, de hecho dos. ¿Por qué considera necesario el desarrollo de la catalogación local por un lado? Y por otro lado, lo que me llama la atención es que este Tesauros, que me queda claro que es un trabajo arduo para poder desarrollarlo, ahora lo están manejando a través de ahora sí que vale la redundancia, un administrador de ontologías. ¿Están ya pensando en este cambio? Bueno, en principio el sistema de clasificación local nosotros lo estamos viendo como una posibilidad de hacer mucho más accesible, digamos, de llegar a un detalle más fino en la clasificación del material. El acervo que tenemos es muy grande, las materias del derecho son muchas, estamos hablando que en la biblioteca tenemos 43 materias y esto nos ha permitido tener un mejor control del acervo para nosotros, en principio, como los responsables del resguardo, pero también para el momento en que prestamos el acervo a nuestros usuarios. A nosotros nos da una mayor oportunidad de identificar mejor la obra y eso nos ha funcionado bien. Sin embargo, sí estamos conscientes de que podríamos habernos ido por un sistema más sencillo, que quizá hoy no nos habría ayudado o no habría sido suficiente para nosotros. Y el hecho incluso de haber incorporado la clasificación del sistema que sigue la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos es pensando en cómo compartimos también con otros que están siguiendo el mismo sistema. Entonces, en realidad, nosotros lo vemos como una ventaja para efectos de resguardo, para efectos de colocación en el acervo y sobre todo para efectos de, entre mayor detalle, pareciera mentira, a lo mejor nos representa un trabajo mayor, pero cada vez que uno va desmenuzando más finamente el trabajo de catalogación, nosotros vamos brindando mayores oportunidades para el usuario y para nosotros mismos cuando queremos pues explorar cómo está nuestro acervo, ¿no? Entonces, en ese sentido ha sido una ventaja. Ahora, en relación con la herramienta que nosotros tenemos y si pensamos dar un paso más allá del tesauro y migrar hacia las ontologías, bueno, nosotros en principio estuvimos revisando varias herramientas para la administración del tesauro. Lo debo mencionar, empezamos con un Excel y un Word y ahí es donde nosotros trabajábamos. Luego llegó Aleph, platicamos con el proveedor de Aleph y nos ofreció esta posibilidad de plasmar el tesauro en Aleph. Sin embargo, ustedes lo verán cuando tengan oportunidad de ingresar a consultarlo, no es del todo, en mi opinión, del todo amigable para comprender toda la organización de los escritores de cada materia. Hay que dar varios pasos. Además nos obligaba a nosotros a estar administrando en Word índices, en Excel tablas y luego migrando a Aleph. Y la herramienta de Ontology Manager lo que nos permite realmente es una muy buena administración, la posibilidad de que desde ahí podamos compartirlo a las 3 bases que corresponden a los acervos documentales que tenemos, a los distintos, no solo al de biblioteca, también al de expediente o archivo judicial y al de legislación. Entonces nos dio esa posibilidad. La administración nos la facilita mucho y desde luego que estamos pensando en avanzar hacia las ontologías. Sin embargo, tenemos que lograr, y yo creo que apenas estamos nosotros llegando a ese punto de tener más consolidado nuestro tesauro. De hecho, por eso es que empezamos ahorita a manejar ya algunos conceptos. Estos conceptos que nosotros le incluimos al tesauro están basados en los propios expedientes judiciales, digamos, en las tesis de jurisprudencia que se van dictando. No fuimos más allá, salvo que no hubiésemos encontrado de un descriptor un concepto en el ámbito jurisdiccional, es que entonces acudimos a la doctrina. Y la idea es empezar ya con esto a plantearnos un escenario de cómo podríamos empezar a trabajar a nivel de ontología, ya con otras instituciones y compartir recursos a nivel pues, de red. Sí. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Sí, bueno, primero, gracias por darnos esta plática. Y yo tengo dos preguntas. Y la primera tiene que ver con el crecimiento de la biblioteca. Al principio nos comentó que el desarrollo de colecciones, bueno, hay un criterio para
para adquirir impresos, libros impresos que pues, son muy valiosos y tienen una estructura, ¿no?, de la información de cómo se desarrolló, pero también los digitales. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿para dónde va dirigida la biblioteca? ¿Un crecimiento impreso, un crecimiento de manera digital de la biblioteca digital, tomando en cuenta que bueno, quizá la investigación de los impresos sea a lo mejor un poco más ardua que las de los digitales, no lo sé en realidad, pero ¿cuál sería la decisión o cuál es la decisión que está tomando la biblioteca en cuanto a esto? Y otro punto es el servicio de referencia. Quisiera saber cómo se realiza el servicio de referencia, qué tan especializado es y quién lo realiza. ¿Un bibliotecario o una persona especialista en derecho, en las leyes, en esta situación, o es un trabajo en conjunto? Son esos dos puntos. Okay. Bueno, mira, el acervo creció en obra impresa, vamos a decirlo así, porque teníamos un reto primero, que era el lograr tener cuando menos un acervo base en las bibliotecas que conforman el sistema. Sin embargo, estamos conscientes que los acervos se vuelven finitos porque tenemos una limitante de espacio. Sin embargo, esto como no debiera ser nuestro obstáculo, pero tenemos un acervo al mismo tiempo tan joven, no estamos ahorita todavía entrando en un proceso de descarte de obras, ¿sí? Entonces, la mejor manera que hemos encontrado para que las 51 bibliotecas tengan acceso a artículos y trabajos monográficos de actualidad ha sido a través de las bases de datos especializadas. De hecho, hemos hecho varias gestiones para la adquisición de libros electrónicos propiamente, pero hoy las editoriales todavía no han tomado, vamos a decirlo así, la decisión de vendernos los libros electrónicos a perpetuidad. Entonces, ante la restricción, hemos ido haciendo una combinación, hemos tratado de combinar la obra impresa, porque estamos conscientes que no hay mejor tecnología que el papel, ¿no? En un momento dado me pueden cambiar un artículo, a lo mejor en una revista que yo había consultado en línea, pero pienso que también mucha gente que está haciendo uso de los recursos tecnológicos que les da, de la información que pueden obtener a través de internet, están también interesados en ver lo que está publicándose de manera electrónica. Y las bases de datos que tenemos son bases de datos serias, ¿no? Estas bases no podríamos hablar de que haya un menor estudio porque estoy publicando para algo en línea que lo que publico para un impreso. Nosotros sabemos que los artículos son mucho más especializados en una revista que me dan un conocimiento de gran actualidad, ¿sí? Y es lo que me puedo encontrar a lo mejor en todas estas bases de datos especializadas, ¿sí? En cambio, si hablo por ejemplo de la biblioteca virtual de libros, sé que me voy a encontrar libros, estudios monográficos completos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nosotros tenemos que apostarle a ambos escenarios y cuidar desde luego el uso razonable de los recursos presupuestales, porque el libro impreso también se ha encarecido, y pretender que una obra que me puede costar 3,000 pesos la tenga yo igual en las 51 bibliotecas no es sencillo. En cambio, una base de datos me permite no solo que esté en las 51 bibliotecas, sino me permite darle el servicio a mis usuarios que por cuestión incluso de su propia función no tienen oportunidad de acudir en sede a consultar, ¿no? Entonces tenemos nosotros que avanzar en paralelo. Además, la tecnología hoy por hoy es lo que está permeando y tenemos que cuidar ambos escenarios, ¿no? ¿Cuál era la segunda pregunta? Sobre el servicio de referencia. El servicio de referencia, bueno, lo prestan principalmente abogados. Sí debo ahí señalar que nos ha sido muy difícil conseguir bibliotecólogos, son de veras una comunidad, ¿qué les digo? Muy especializada, muy escasa, ¿no? Es algo increíble pero cierto. O sea, tengo en el centro de documentación hay 2
direcciones de área. Hoy me acompaña la maestra Guadalupe Rodríguez Castelán, que ella es la directora del sistema bibliotecario, a quien le agradezco desde luego todo el apoyo, es quien ha estado manejando allá la presentación, y me acompaña la licenciada Vianey García López. Ella es bibliotecóloga y ella es administradora de empresas. A ellas les agradezco mucho porque bueno, me ayudaron en la preparación de este PowerPoint. Y bueno, tengo una administradora a cargo del sistema bibliotecario, que lo pueden pensar quizá por la naturaleza, lo que implica administrar 51 bibliotecas, el decir, vamos a hacer los inventarios de las 51 bibliotecas, ¿no? Y tengo a una bibliotecóloga que es la que en realidad se encarga de conducir todo el proceso técnico, ¿no? del acervo, y tiene también a su cargo la selección de los materiales. Hay un subdirector que ha sido directamente designado para la selección de los materiales. Entonces en la biblioteca, en el servicio al público, no tengo bibliotecólogos ni bibliotecólogos, tengo abogados, y les voy a compartir que no es queja, no es queja, lo aclaro, pero pido servicio social y no llegan. Han llegado muy poquitos compañeros de ustedes de servicio social a apoyarnos en el área de sistematización bibliográfica. Y luego los que llegan van bien rápido. No, en serio. Entonces yo digo, bueno, no es una queja. Creo que son ustedes un capital humano muy importante. Lo digo de esta manera. Nos hace falta a lo mejor toda una cultura de darle el valor a otras profesiones. Nos hace falta información en nuestras casas sobre la existencia de otras profesiones. Naturalmente la gente piensa médico, abogado, contador, ¿no? Y entonces les dices archivólogo y bueno, ¿no? O sea, quién sabe qué pasa por su mente, todos sabemos qué pasa por su mente, ¿no? Y les dice una bibliotecóloga y la gente debe pensar que seguramente, o sea, eso no es redituable ni nada. Pero yo les voy a decir, y es para que lo aquilaten, hemos tenido oportunidad de apoyar a los ministros de la Suprema Corte en la organización de sus bibliotecas particulares. Y pues lo primero que hago es buscar bibliotecólogos, o sea, aunque sus bibliotecas sean jurídicas, ¿no? Pues también tienen obras de cultura general. Y lo importante es que el bibliotecólogo, pues saben de la riqueza de un acervo, de la importancia de que esté en orden, de tener una base de datos, ¿no? O sea, y el abogado, pues yo se lo digo, en mi caso, ¿qué les puedo decir? Cuando yo entré como becaria al Instituto de Investigaciones Jurídicas, me tocaba estar en la biblioteca. Yo entré, estaba en el 4º semestre de la licenciatura en Derecho, y cuando entré al instituto, pues me mandaron a la biblioteca, y a mí en mis tiempos me tocó ir a acomodar tarjetas bibliográficas por autor, por título, ¿no? A mí me tocaron esos tiempos, ustedes ya no les tocaron esos tiempos, a mí sí. Pero, vaya, en mi caso, pues yo puedo decir que yo sí tengo la conciencia de lo que implica el trabajo en una biblioteca, de saber la importancia de tomar un libro del acervo y regresarlo al mismo lugar, ¿no? Porque la primera vez que entré al acervo, estaba vigilando y puse el libro en otro lugar, y lo primero que me dijeron fue el libro en su lugar, ¿no? Entonces creo que es importante, vaya, el que culturalmente avancemos y que le demos la oportunidad a los jóvenes de que se enteren que hay otras profesiones, que no lleguen, y lo digo con todo respeto, que no lleguen porque pues es que como no pude entrar a tal, pues voy a entrar a tal, o sea, como si fuera algo residual. Eso no es cierto, no, eso no es cierto. Realmente tiene uno que llegar porque tiene una vocación y una comprensión de la trascendencia del trabajo. Hoy, sin información, pues, ¿a dónde llegamos? Y puedo tener cosas muy valiosas, pero si no tengo manera de decir el libro fulano, pues se verá muy bonito, ¿no? Como me decía un maestro que me daba derecho administrativo, compañeros, cuando tengan dinero, nos decía, era muy bromista, se compran un metro de libros rojos, un metro de libros verdes, ¿no? Y entonces van a adornar su oficina. No, o sea, era sarcástico.
no es comprar metros de libros de colores, es comprar contenidos, ¿no? Y entonces, ¿quién mejor que un bibliotecónomo? Pero, ¿cuántos bibliotecónomos tenemos? Por ejemplo, en la dirección donde están procesos técnicos está una bibliotecóloga titulada tradicionalmente y 3 técnicos que no se titularon, son técnicos de aquí de la EMBA y uno de la EMBA que no se tituló. Entonces, ese es mi personal especializado. El grueso son abogados, y es natural también, estamos hablando que son las bibliotecas de la Suprema Corte. Y si yo les digo, por ejemplo, que en las bibliotecas foráneas que están en las casas de la cultura jurídica, no necesariamente son abogados los que están, porque, ojo, que yo les decía que estas bibliotecas tienen su origen propiamente en un archivo. Y también, como es difícil encontrar archivónomos, entonces lo que encontramos era historiadores. En las entidades federativas no hay archivónomos, ¿no? Entonces, ¿qué se encontraron quienes me antecedieron en esto? Historiadores, ¿no? Entonces, puede ser que alguna biblioteca foránea la esté atendiendo un historiador. Claro, uno va adquiriendo experiencia y entonces se va volviendo más ducho a la hora de atender al usuario, pero no hay como el especialista, ¿no? Entonces, si los invito, aprovecho y hago mi spot para que vayan y hagan su servicio social con nosotros, que no venía para eso, pero, claro, pero es importante que nos conozcan, ¿no? Porque desde luego ustedes son esa comunidad especializada que debe saber lo que hay de libro en México, ¿no? Para que en realidad también tengan elementos para aquilatar la importancia de su carrera. Cuando yo le hablo a los archivónomos, tengo que dar un mensaje de valen mucho y merecen respeto. Sí, es en serio, ¿no? Entonces, pues ahora sí que dense a valer y háganse presentes. El trabajo es muy bonito. Realmente yo que soy licenciada en Derecho y que he tenido la oportunidad de trabajar en las bibliotecas y en los archivos, pues he tenido una oportunidad única de darme cuenta de la riqueza de la información, pero más que eso, de la importancia de que esté organizado y de que uno pueda acceder a la información. Y ese es el plus que ustedes tienen y que hoy en una sociedad en donde estamos hablando de la sociedad del conocimiento, en donde pasamos de tener un dato a tener información y a generar conocimiento, ustedes son una pieza clave en todo ello. Bueno, me extendí en la pregunta. ¿Alguien más desea hacer otra pregunta? Yo tenía una, pero yo creo que ya nos excedimos. Ay. Yo nada más un comentario. Ay, mi maestro. Gracias. Agradezco la forma tan ágil y dinámica en la que nos presentó todo el contenido de la Suprema Corte de Justicia y que rompió con lo que usted dijo hace un rato por esa sobriedad del edificio. Vino a nuestra comunidad y nos presentó de una manera tan clara todo lo que se pudo hacer en tan solo 8 años y que además le está dejando un mensaje positivo a nuestros estudiantes de las 2 carreras de que hacen falta a la sociedad. Y yo creo que además del contenido, este último mensaje y su forma tan coloquial de dirigirse hacia la juventud seguramente va a ser muy valorado. Yo agradezco a ustedes. Pues ese es mi maestro, tome un diplomado y un diplomado de archivística que tuve que tomar porque tengo que estar bien enterada de los conceptos. No, realmente es un gusto, de veras me siento muy honrada que el maestro Orozco me haya invitado. Venía yo muy preocupada porque dije, voy a hablarle a los expertos y yo no soy experta, pero me gusta mucho mi trabajo, lo quiero mucho. Muchas gracias. Agradecer la presencia de la licenciada Diana, no sin antes entregarle un reconocimiento por su participación y su amena charla.
Muchísimas gracias.